Bienvenidos de nuevo a mi canal, su oasis para todo lo relacionado con las series, los actores y por supuesto, los chismes más jugosos. Hoy, como prometí, vamos a ahondar aún más en esa bomba que ha estado sacudiendo el mundo del espectáculo turco, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, señoras y señores, el mismo Burak que nos robó el aliento como Bali Bey, el inolvidable Kemal de Karasevda, el galán que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Pero esta vez, no estamos hablando de sus nuevos proyectos cinematográficos, ni de su adorable rol como padre de familia. No. Hoy vamos a sumergirnos en un territorio mucho más turbio. Prepárense porque vamos a diseccionar la supuesta reacción de Neslihan Atagül al, como lo han bautizado algunos, impacto de Burak Özçivit, una reacción que, según dicen, dejó a más de uno al borde del desmayo. Antes de que nos lancemos de lleno a este remolino de rumores, especulaciones y emociones a flor de piel, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal y activar esa campanita tan esencial. De esta manera, se aseguran de estar siempre al día con las últimas novedades, los chismes más jugosos, las noticias más relevantes y los análisis más profundos del fascinante mundo de la farándula turca. No se pierdan ni un solo detalle. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al meollo del asunto. Como bien saben, tanto Burak Özçivit como Neslihan Atagül son dos figuras icónicas, dos pilares fundamentales de la televisión turca contemporánea. Ambos han liderado proyectos exitosísimos, han amasado una legión de seguidores leales, lo que es aún más crucial para nuestra historia, han compartido pantalla en una de las series más aclamadas de los últimos tiempos. ¿Recuerdan Karasevda? Por supuesto que sí. Esa telenovela que nos dejó sin aliento, que nos mantuvo al borde del asiento con su trama de amor trágico, de giros inesperados y de personajes profundamente complejos. Burak y Neslihan, encarnando a Kemal y Nihan respectivamente, nos regalaron una de las parejas más memorables de la televisión, una pareja que nos hizo suspirar, llorar, sufrir y aferrarnos a la esperanza en cada episodio. La química entre ellos era innegable, la tensión sexual casi palpable, se podía cortar con un cuchillo. Eran dinamita pura frente a las cámaras. Y es precisamente aquí donde la trama se complica y se vuelve realmente interesante. Durante la emisión de Karasevda, los rumores sobre una supuesta tensión entre Burak y Neslihan fuera del set eran moneda corriente. Algunas fuentes aseguraban que no se soportaban, que sus diferencias creativas eran abismales y que las grabaciones eran un auténtico campo de batalla. Otros, en cambio, más optimistas y románticos, especulaban con la posibilidad de un romance secreto, de una pasión oculta que florecía a pesar de las adversidades. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encontraba en un punto intermedio, un terreno difuso entre la realidad y la ficción. Lo cierto es que tras la finalización de Karasevda, Burak y Neslihan no volvieron a coincidir en ningún proyecto, ni se les vio interactuar públicamente. Cada uno tomó su propio camino, cosechando éxitos por separado y construyendo sus propias vidas. Burak, para alegría de sus fans, contrajo matrimonio con Fariye Evcen, otra actriz turca de renombre, formando una familia hermosa y consolidada. Neslihan, por su parte, continuó su relación con Kadir Doğulu, también actor, con quien celebró una boda de ensueño que acaparó la atención de los medios y de las redes sociales. Todo parecía indicar que el capítulo de Karasevda había quedado definitivamente atrás, que las heridas, si las hubo, habían cicatrizado y que cada uno había encontrado su propia felicidad. Pero, oh sorpresa, la llama de la especulación volvió a encenderse hace poco, gracias a un evento en particular que ha desatado todo tipo de teorías conspirativas y comentarios apasionados en las redes sociales. Hace apenas unas semanas, se celebró una prestigiosa gala benéfica en Estambul, un evento que reunió a lo más granado de la farándula turca, incluyendo, por supuesto, a Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hasta ahí, todo transcurría con normalidad. Lo verdaderamente interesante, lo que encendió la mecha de la controversia, ocurrió cuando Burak subió al escenario para realizar una importante donación a la causa benéfica. Según los testigos presentes, el actor pronunció un discurso contundente, un verdadero impacto, como lo han calificado algunos medios, que dejó a más de un asistente boquiabierto y sin palabras. No voy a entrar en detalle sobre el contenido exacto de sus palabras, ya que la información que ha circulado es contradictoria y prefiero no alimentar rumores infundados. Lo que sí puedo asegurarles es que, según diversas fuentes, el discurso de Burak tenía un tono profundamente personal, una carga emocional que resonó en toda la sala y que generó un silencio sepulcral.
Y es en este preciso instante donde la reacción de Neslihan entra en escena. Atención, porque aquí es donde la historia se pone realmente jugosa. Supuestamente justo después de que Burak terminara de hablar, la cámara enfocó a Neslihan, quien se encontraba sentada en una de las mesas del salón. Y según los presentes, su reacción fue simplemente inolvidable. Algunos afirman que se puso pálida como un papel, otros aseguran que le temblaban las manos de forma visible, y algunos incluso se atreven a decir que se le escaparon algunas lágrimas silenciosas. Por supuesto, es importante señalar que no existen imágenes ni vídeos que confirmen estas afirmaciones, lo que no ha impedido que la noticia se extienda como la pólvora en las redes sociales, alimentando todo tipo de especulaciones y teorías descabelladas. ¿Qué significaba realmente esa reacción? ¿Acaso las palabras de Burak tocaron una fibra sensible en su interior? ¿Rememoró viejos tiempos, sentimientos reprimidos, o simplemente se sintió incómoda ante la inesperada situación? Las interpretaciones son infinitas y cada cual tiene su propia versión de los hechos. Algunos sugieren que Burak pudo haber hecho alguna referencia velada a su pasado en Karasevda, o incluso a la supuesta tensión que existió entre ellos durante las extenuantes jornadas de grabación. Otros, más escépticos, creen que la reacción de Neslihan no tiene absolutamente nada que ver con Burak, sino que se debió a algún problema personal, a alguna preocupación que la aquejaba en ese preciso momento, o simplemente a una casualidad desafortunada. Lo cierto es que hasta el momento ni Burak ni Neslihan han emitido declaraciones al respecto. Ambos han optado por el silencio, dejando que los rumores sigan creciendo y alimentando la curiosidad insaciable de sus fans y de los medios de comunicación. Y mientras tanto nosotros, los ávidos amantes del drama y del chisme, nos frotamos las manos con deleite y especulamos sin cesar sobre lo que realmente pudo haber ocurrido entre estas dos estrellas de la televisión turca. Por supuesto, es fundamental tomar toda esta información con la debida cautela. Como les he recordado en varias ocasiones, no existen pruebas contundentes que confirmen la veracidad de la supuesta reacción de Neslihan, ni el contenido exacto del enigmático discurso de Burak. Todo se basa en testimonios de personas que estuvieron presentes en la gala, y en las interpretaciones subjetivas que se han hecho de esos testimonios. Por lo tanto, antes de sacar conclusiones precipitadas, es esencial mantener una mente abierta y recordar que al final del día, se trata de especulaciones basadas en rumores y en interpretaciones personales. Sin embargo, no podemos negar que la historia es, como mínimo, fascinante. El hecho de que dos actores que compartieron un pasado intenso, que protagonizaron una de las series más exitosas de la televisión turca y que no han vuelto a interactuar públicamente se encuentren en un evento social y generen este tipo de reacciones, es sin duda digno de análisis y reflexión. Nos recuerda que detrás de las cámaras, los focos y los personajes que interpretan, los actores son seres humanos de carne y hueso, con sentimientos, emociones y un pasado que puede resurgir en cualquier momento, generando situaciones inesperadas y, a veces, explosivas. ¿Y ustedes, mis queridos suscriptores, qué opinan de todo esto? ¿Creen que la reacción de Neslihan fue genuina, una manifestación de emociones reales, o simplemente una interpretación exagerada de los presentes, alimentada por el morbo y la especulación? ¿Creen que Burak tenía algún motivo oculto al hacer su declaración, algún mensaje subliminal dirigido a Neslihan o a alguien más? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus análisis, y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan y que nos mantienen enganchados a la pantalla. En resumen, en este vídeo hemos explorado un nuevo capítulo en la saga de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, un capítulo repleto de especulaciones, rumores y posibles interpretaciones. Hemos analizado la supuesta reacción de Neslihan al controvertido impacto de Burak, y hemos intentado desentrañar el misterio que se esconde detrás de este encuentro casual, o quizás no tan casual. Recuerden que todo esto es en gran medida una teoría, una construcción basada en indicios y testimonios, y que la verdad definitiva probablemente nunca la llegaremos a conocer. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de contenido, mantenerlos informados sobre las últimas novedades de la farándula turca y sobre todo, generar debates interesantes y constructivos que nos permitan entender mejor el complejo mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre este tema. Me muero por leerlos y saber qué piensan.
Y por último pero no menos importante les pido un favor, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a crecer, a llegar a más personas y a seguir trayéndoles contenido de calidad, lleno de información, chismes y mucho drama. No se pierdan los próximos vídeos. Hasta la próxima.